En Venezuela, este martes, la Mesa de la Unidad Democrática detalló en una rueda de prensa cuál es la hoja de ruta para intentar sacar a Nicolás Maduro de la presidencia este año. Aquí, parte de lo que dijo su secretario ejecutivo, Chugo Torrealba. La primera de estas movilizaciones se va a realizar el próximo sábado 12. Vamos a hacer una movilización nacional exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y explicitando en todo el país los contenidos de esta hoja de ruta. Aprobar una enmienda constitucional que sea votada y defendida por el pueblo para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales este año. Iniciar el proceso para el referendo revocatorio y para garantizar su convocatoria y realización eficiente, aprobar la ley de referendos con el objeto de impedir el bloqueo o retardo de ese mecanismo constitucional. En esta parte del programa quiero saludar a Nickmer Evans, politólogo, director de Visión 360 Grados Consultores, quien nos acompaña desde la capital venezolana, desde Caracas. Nickmer, una buena tarde, bienvenido. Gracias a ustedes por el contacto. Nickmer, ante estas propuestas de la oposición, todas constitucionales, enmarcadas dentro de las leyes venezolanas, solo hemos escuchado al gobierno y a la bancada oficialista en la Asamblea Nacional decir que es una estrategia golpista. ¿Este gobierno está en una posición, en una condición como para seguir con esa tesis del golpismo en el país? Mira, todo lo que es la referencia histórica que tiene la oposición venezolana conduce sin duda a una deducción muy simple, y la deducción muy simple es que tiende a generar acciones en función de estar fuera de la Constitución y aplicar acciones que están vinculadas a la búsqueda de la salida forzada del presidente de la República. Ahora, eso es una situación que viene arrastrando la oposición venezolana durante 17 años. Pero la verdad hoy es que la oposición venezolana, después de 17 años, parece haber aprendido la lección y está ahora dentro del marco de la Constitución tratando de hacer exactamente lo mismo que acostumbra hacer, tratar de sacar del poder a quien encabece un proyecto distinto al de ellos y por supuesto, después de 17 años, con viento a favor desde el punto de vista democrático, con viento a favor desde el punto de vista electoral, ve con simpatía los mecanismos constitucionales que pueden o podrían activarse en función de la salida del presidente Maduro. El problema de fondo es que, los dos actores tienen razón en ese sentido. El gobierno en señalar y en temer que hay una intención golpista por parte de la oposición y la oposición en reclamar que tiene el derecho a activar elementos democráticos dentro de la Constitución y tratar de demostrar que ha superado esa tendencia golpista que viene arrastrando durante décadas. Al final será el pueblo venezolano el que decida. Y yo creo en verdad que al final no solamente va a ser el gobierno tratando de defenderse o la oposición tratando de cambiar al gobierno. Va a ser la gente en la calle protestando por la grave crisis que vive el país y la que seguramente va a tener la última palabra en función de lo que vive el país actualmente. Nickmer, a ver, si te entiendo bien, tu tesis es que a pesar de que se trata de medidas constitucionales, aún se puede manejar este término de golpe. ¿De qué golpe estamos hablando? No. El término no cabe en este momento, pero lo que sí cabe es analizar en qué contexto se está desarrollando la activación de los mecanismos constitucionales por parte de la oposición. La oposición sigue enfrascada exactamente en lo mismo, pero con métodos distintos. Sigue forzando la búsqueda de la salida del gobierno, ahora, insisto, con mayor legitimidad, después de haber ganado las elecciones el 6 de diciembre, de tener las encuestas a favor, la opinión pública a favor, pero no deja de representar la búsqueda de la salida forzada del gobierno, aún a pesar de que no plantea ningún proyecto alterno de manera definitiva para poder salir de la crisis del país. Ya la Asamblea Nacional tiene casi 3 meses gobernando. En uno de los poderes principales como es el legislativo. La promesa de cambio
sobre la cual se hace la campaña hacia el 6 de diciembre y que la oposición gana, pues hoy prácticamente genera una profunda decepción. Estudios, por ejemplo, de Datincore, una encuestadora reconocida en Venezuela, que hace trabajo de campo a nivel de encuesta, señala que ha habido una disminución del apoyo a la oposición en este momento como consecuencia de la decepción que se genera como consecuencia del hecho de haber ofrecido un cambio que no ha llegado. Hoy podríamos resumir en Venezuela, no sé si de manera jocosa o irónica, que la situación del país hoy se come con patria y se come con cambio, porque unos ofrecieron patria y hemos perdido soberanía. Otros han ofrecido cambio y no ha habido absolutamente ningún tipo de cambio más allá que la profundización de la crisis. Por lo tanto, estos estudios también están arrojando que hay un sector crítico tanto del gobierno como de la oposición que empieza a incrementarse nuevamente después del resultado electoral del 6 de diciembre. Se dan las condiciones para una visión alterna que no tiene en este momento un protagonista, no tiene nombre y apellido, lo que tiene es una potencialidad de descontento importante en el pueblo venezolano que no logra canalizar porque la polarización impuesta todavía domina la escena política. Ahora, esa situación que enfrenta el país en materia de salud, de inseguridad, de cero producción, ¿es culpa o no de este gobierno? ¿A quién deben los ciudadanos pedirle cuentas? No hay ninguna duda. Por supuesto que la responsabilidad directa, el primer nivel de responsabilidad es del gobierno del presidente Maduro. Un gobierno que recibió el barril de petróleo en casi $100 y que hoy, al estar en una profunda crisis de la caída del barril de petróleo, no hubo ningún tipo de medida de contingencia previa para poder ahorrar y generar las condiciones para prever la crisis que hoy tenemos, que es fundamentalmente de escasez de divisas, y como consecuencia de ello estamos viviendo también escasez de productos básicos para la subsistencia del venezolano y de materia prima para poder arrancar algún tipo de producción, así sea a nivel de productos ensamblados que en algún momento producía Venezuela. Ahora bien, sin duda que originariamente la crisis viene fundamentalmente del gobierno como consecuencia de la burocracia, pero también viene de un cúmulo histórico de problemas de desfalco de la nación, de fuga de capitales, en donde la complicidad no solamente es por parte del gobierno, sino que también es por parte de sectores privados que no tienen mucha filiación política, o por lo menos no la tienen en relación con el gobierno, porque su filiación política fundamentalmente es acceder al capital y poderlo sacar del país. Y también un sector de la banca cómplice de facilitar los procesos de desfalco a la nación por más de 259.000 millones de dólares de fuga de capitales que se han detectado entre el año 1999 y el año 2003. Frente a este panorama, Nickmer, ¿consideras que Maduro debe abandonar el poder? Fíjate, nosotros hemos analizado un poco cuáles son las opciones reales del gobierno en este momento para poder desanudar el problema de la crisis del país. Si no hace un cambio, o sea, el escenario ideal es la rectificación del presidente Maduro y su gobierno en relación con las medidas políticas y económicas que se están tomando en este momento. Mucho autoritarismo, poca adaptación del modelo económico a una crisis que existe en este momento profundamente vinculado al rentismo petrolero, serían las bases sobre las cuales podría rectificar. Lo que pasa es que vemos difícil este escenario de rectificación. El segundo escenario que analizamos es el escenario de la renuncia. En el marco de esto, la posibilidad de que haya una renuncia ética, no forzada. No es la oposición en la calle presionando, o la Fuerza Armada extorsionando al presidente para que renuncie. Es una renuncia consciente después del cumplimiento de la mitad del periodo que garantice que el vicepresidente pueda asumir la finalización del gobierno y sobre esto generar una rearticulación de fuerzas políticas con una estabilidad institucional. Sería, sin duda alguna, el segundo escenario favorable. Ahora,
también lo vemos inviable, producto de todo el pronunciamiento que ha hecho el presidente Maduro en relación con esa ausencia de criterio ético para darse cuenta del desmadre, de la crisis sobre la cual ha montado a Venezuela en estos últimos 3 años. La no aceptación de la responsabilidad es algo bastante grave y que dificulta la posibilidad de la superación del problema. Y un tercer escenario, sin duda alguna, que es el escenario democrático, que es el escenario que está totalmente determinado por las mayorías, es el hecho de que se haga un referéndum revocatorio y que el pueblo definitivamente decida si mantener o no al presidente Maduro en el gobierno. Todo lo demás son atajos que la misma oposición ha tratado de colocar en la agenda, incluso hasta para distraer lo que realmente puede ser una ruta bastante clara, que por cierto ha sido definida por la oposición también como una ruta, pero que lo que termina siendo es un gran laberinto, porque no tiene opciones definidas realmente en relación a lo que puede ser la salida de la crisis, porque además también tenemos que estar conscientes de algo. La renuncia o la destitución del presidente Maduro no resuelve el problema de la crisis del país de un día para otro, pero sin duda alguna es el primer paso hacia la posibilidad de destrancar en función de profundizar el proceso de democratización, siempre y cuando se reconozca como actor primerísimo y fundamental el hecho de que hay un sector chavista que no está con el gobierno, pero que está dispuesto también a ser parte de la transformación del país para poder superar la crisis. Tengo una consulta más. ¿Cómo lees tú ese comportamiento reaccionario del Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como un partido político más frente a una asamblea opositora, pero escogida por todos los venezolanos? Te lo pongo de la siguiente manera. Quien se siente amenazado naturalmente y por instinto se defiende. El gobierno hoy se defiende con todas las armas que pueda defenderse, porque tiene una condición de incertidumbre y de inseguridad en relación con la posibilidad de la preservación de su estatus en el poder. Por lo tanto, echa mano de lo que tiene. Y lo que tiene y lo que ha tenido en estos últimos años es la posibilidad de incidir en los otros poderes, el Ejecutivo, poder incidir en los otros poderes para lograr generar una hegemonía que hoy se rompe como consecuencia de la pérdida del poder legislativo y la victoria de sectores de oposición. En ese sentido, no lo justifico, sino que te estoy planteando que es absolutamente lógico que haya un mecanismo de defensa. Lo lamentable es que el mecanismo de defensa del gobierno no sea la búsqueda de la legitimación o relegitimación con el pueblo, que no sea el hecho de poder generar una rectificación en función de prever y de persuadir a las mayorías del pueblo venezolano de que es mejor mantener el gobierno del presidente Maduro que cambiarlo. Y por otra parte está un sector de oposición que lo ha dicho durante 17 años y no tiene por qué cambiar su discurso en este momento, ha mantenido su posición de querer salir de este gobierno. Al final, lo que podemos nosotros añadir a esta fotografía es el hecho que debajo de la mesa existen factores alrededor del presidente Maduro y factores de la oposición que están negociando la posibilidad de la salida del presidente Maduro, no precisamente por las vías más democráticas. Esto es un hecho real y concreto. No solamente lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, sino que en el entorno ya del presidente Maduro prácticamente se convierte en un fenómeno a la luz pública el hecho de los intereses y los pugilatos que existen alrededor del entorno del presidente Maduro, de pensar y de estar analizando y de ya estar incluso negociando la posibilidad del manejo de escenarios distintos al de que el presidente Maduro llegue al 2019. Esto nosotros lo hemos analizado de la siguiente manera. Nada de esto se va a dar. Absolutamente nada de esto se puede concretar si no es con la legitimidad del pueblo en la calle pronunciándose. Y cuando digo en la calle es a través de elecciones o a través de movilizaciones populares en función de reclamar los derechos que han perdido los venezolanos a partir de esas reivindicaciones logradas en el gobierno del presidente Chávez, que hoy se ven profundamente afectadas, esos logros como consecuencia de un distanciamiento de la política del presidente Maduro en relación a la concepción de lo que era el desarrollo del sujeto político de las políticas del presidente Chávez, que era el de las mayorías. Por lo tanto, más allá de esta confrontación de poderes, lo que sí te puedo decir es que no solamente son dos poderes.
no son dos sectores solamente en los que se resume el país. Es una diversidad de sectores que hoy están reclamando cada vez más espacios dentro de esa aparente polarización y que pueden ser los factores decisivos en función de la resolución de la crisis del país. En pantalla, Nickmer Evans, politólogo y director de Visor 360 Grados Consultores. Como siempre, un placer haberte tenido aquí en el programa. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, Nickmer.